Bien, hola chicos, bienvenidos a esta clase de tecnologías de la información. El día de hoy vamos a seguir con un ejemplo, en realidad vamos a comenzar un nuevo ejemplo, pero vamos a seguir con el contenido de Excel y vamos a trabajar con múltiples hojas y vamos a ver qué podemos trabajar con todas estas hojas. Así que vamos a compartir aquí mi pantalla. Yo acá estoy compartiendo ya una tabla de Excel bien grande que tengo acá y que nos va a ayudar a poder trabajar con el ejemplo que queremos hacer hoy. Entonces, aquí voy a mover un par de cosas para que no me cause problemas. Ya. Entonces, si se dan cuenta acá yo ya tengo una hoja muy grande en donde nos vamos a imaginar que estamos en una agencia, en una institución pública, por ejemplo, que requiere hacer 3 proyectos y en cada uno de estos proyectos van a haber gastos asociados. Ya, pensando en que, por ejemplo, se van a hacer viajes a distintas comunidades y cada trabajador social va a tener a cargo un monto disponible de dinero para poder hacer uso y ayudar a la población, hacer algún tipo de aporte en el lugar donde vayan. Eh, Todo bien en esa parte, en la parte de cómo trabajar con la gente, pero ahora en la parte de gestión, generalmente en los proyectos a uno se le pide rendir las cuentas de lo que se ha estado utilizando. Entonces, para agilizar las cosas, yo ya hice un par de bosquejos. En esta parte vamos a tener, pensando que el proyecto va a durar un año, desde enero a diciembre, exactos, y vamos a tener a 3 trabajadores sociales. En este caso vamos a tener a Sergio Paso, a Mariela Yáñez y a Claudia Guzmán. Ya, aquí los nombres ya recuerdan que esto no necesariamente tiene que ser que existan, así que vamos a ver que por lo menos en nuestra imaginación existirán. Cada uno de ellos tiene asociado montos que asociados en ítems. En este caso tenemos, por ejemplo, material de oficina, transporte, combustible, peaje, viático, trámite, notario y otros. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a tener en esta parte es que cada uno de ellos va a tener los mismos materiales. Podrían variar, por ejemplo, podríamos cambiar en uno de estos, en vez de peaje, podría ser, no sé, algo como de pasajes, por ejemplo. Pero también está transporte, así que en ese caso vendría siendo pasaje. Podríamos agregar cualquier otra cosa, pero para el tema del ejemplo son todos iguales. Todos gastaron en los mismos ítems, pero montos muy distintos. ¿Ya? Esto vendría siendo para un proyecto que le vamos a colocar proyecto 1, que en la hoja se denomina P-1. Y acá tenemos los totales por semestre. Fíjense que aquí cómo se hicieron los totales por semestre. Es una suma, operación de suma de toda la región. Y esto se fue realizando la suma para cada uno de estos. Y también se hizo una suma por mes. En este caso, total hacia abajo es una suma en donde se están realizando cada una de las asignaciones. Esto se repite para el segundo semestre y para los totales del segundo semestre. Y también existe un total anual, y este total anual, si se fija, es una suma entre dos celdas. En este caso es la celda del primer semestre y la celda del segundo semestre. Y si se arrastra esto hacia abajo, nosotros tenemos el total del año de todo el proyecto para este trabajador social. Entonces, para este trabajador social, en el año ha gastado 79 millones en el trabajo, ¿ya? Pensando que se está realizando labores para poder trabajar. Ya, quizás los valores están muy exacerbados, pero pensemos que esto es la realidad. Va a pasar algo parecido con Mariela Yáñez, que gastó al final 85 millones, y para Claudia Guzmán, que gastó 82 millones. Y en el total general, este proyecto está costando 246 millones al año, ya, en total de las cosas que se tuvieron que realizar. Quizás no es tan loco mirado desde el punto de vista de la región, porque acá en la región se necesitan
Por ejemplo, pensemos que una persona o gente que esté trabajando acá en Puerto Montt y requiera ir a localidades que son más apartadas como incluso a Chaitén o a regiones del sur de Chiloé, pueden ser muy apartados y llegar a ellos puede ser mucho más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar esto con los otros proyectos. Aquí yo ya tengo copiado mi otro proyecto. Esto vendría siendo el proyecto 2. Aquí trabaja otra persona, el trabajador social Eduardo Pérez. Solamente él. Y aquí vemos que el total ha sido 92 millones. Aquí van a cambiar algunas cosas. Yo estos números los generé con el aleatorio. Y quizás esto les sirva también a ustedes para poder generar algunas cosas. Como esto es aleatorio, y si yo hago algún cambio, por ejemplo, voy a copiar este nombre acá. Fíjense en los números. Los números todos cambiaron. Eso no debiese pasar. Así que lo que voy a hacer yo es seleccionar los valores, al menos los valores que están en este caso en la parte de los meses hasta junio. Aquí me faltó uno, junio. Y yo los voy a copiar. Y inmediatamente en ese mismo espacio los voy a pegar. Cuando yo los pego me aparece esta ventana. Y en esta ventana me dan opciones de pegado especial. En este caso yo podría pegar la fórmula, el formato y la fórmula con los números, el formato origen, sin bordes, mantener el ancho de las columnas, transponer, que lo hicimos en la clase pasada. Y aquí es el que vamos a utilizar ahora, que yo solamente quiero los valores. No quiero la fórmula, quiero el número que me está dando esa fórmula. Si yo lo ejecuto, fíjense que ahora si yo selecciono las celdas me aparecen números planos. O sea, no tengo ninguna fórmula entre ellas. Y si realizo algún cambio, fíjense que los del primer semestre no van a cambiar, porque ya son números fijos. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir hasta diciembre. Voy a copiar y voy a pegar. Y aquí abajo voy a hacer exactamente lo mismo con los valores. Desde ahora entonces esta tabla, a pesar de que yo copie cualquier elemento o realice cualquier cambio, no se va a realizar un cambio efectivo en las cifras. Bien, entonces esto nos va a servir para esta parte. Y la siguiente, el proyecto 3, tenemos a 3 personas más. Tenemos de nuevo a Eduardo Pérez, que está en el proyecto. Aquí le vamos a cambiar el nombre para que sea el proyecto 3. El proyecto 3, fíjense que cambié el nombre y todos los valores cambiaron. Está Eduardo Pérez, que era del proyecto 2. Y Mariela Yáñez, que es del proyecto 1. Y tenemos una nueva trabajadora social, que es Martina Hernández, que está solamente en este proyecto. Entonces ahora la idea es que nosotros podamos copiar y pegar todos los elementos para que los valores no se nos repitan. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Por un tema del ejercicio, voy a tomar todos los valores hasta abajo, hasta el fondo, y los voy a copiar y los voy a pegar inmediatamente. Y voy a decir que todos van a ser, en este caso, valores. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es el cambio que se hizo con la anterior? Es que ahora hasta las sumas es un valor fijo. ¿Ya? Entonces ahora no estoy teniendo, en este caso, operaciones. Ya, eso nos va a servir ahora para poder hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ir a la primera tabla. Tenemos esta tabla, quizá tenga que disminuir un poquitito para que se alcance a ver completa la tabla. Quizá ahí. Ya, si se dan cuenta entonces, lo que tenemos acá es que tenemos la tabla completa de este trabajador, independiente de los valores que tengamos. Si se dan cuenta acá, los valores son fórmulas. Todos los valores de suma son fórmulas. ¿Ya? Entonces eso quiero que quede claro para que ustedes después puedan replicar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hay un apartado igual que todas las cosas que hemos hablado, estos ítems, hasta aquí tenemos como 7 u 8 elementos, que son muy pocos, pero en estricto rigor, cuando uno está trabajando en una institución y hay que hacer rendición de cuentas, los ítems son muchos, son varios. Entonces la idea de esto es que nosotros podamos acortar
y esquematizar nuestra estructura para que podamos ver, por ejemplo, solamente los totales del primer semestre, del segundo o el total anual. Y eso existen herramientas. Por ejemplo, yo podría hacerlo solamente ocultando las columnas. Por ejemplo, acá yo podría seleccionar las columnas. Fíjense que las selecciones desde el encabezado. Ahí se hace clic derecho y yo puedo tener aquí la opción de ocultar. Entonces yo aquí directamente yo sé que aquí está, por ejemplo, el valor del primer semestre. Podría hacerlo también para el segundo semestre. Clic derecho, ocultar. Y también podría ocultar todos los detalles de esto y podría dejar solamente el total. Voy a ocultar. Y por ejemplo aquí me dice que Sergio Opaso tiene esto cantidad para el primer semestre, esto para el segundo y este es el total del año. Y, y esto se vería bien, por ejemplo. Yo podría hacerlo para cada uno de ellos. Yo podría aquí dejar esto también oculto y esto también oculto. Y me quedaría de esta manera. Sin embargo, esto, si se dan cuenta, igual es como bien manual. La idea de ocupar Excel es que la mayoría de las cosas se logren realizar de forma lo más automática posible. Entonces, existen formas para trabajar eh, que se llaman esquemas. Entonces, nosotros vamos a seleccionar acá. Yo voy a seleccionar, en este caso, desde ítem. Voy a seleccionarlo hasta acá abajo. Desde ítem hasta este total. Incluso hasta acá. Voy a tener todo este recuadro. Voy a dejar afuera el tema de los trabajadores sociales por ahora. Y voy a ir a la opción de datos. Y aquí en datos yo tengo la opción de generar un esquema. Aquí debería tener o en fórmulas. No, sí en datos. Tengo que generar un esquema. Esquema. Entonces aquí me aparece un esquema. Esperen, déjenme, que justamente no estaba viendo esa opción. Tengo esto generado. Entonces acá tengo la opción de esquemas y yo podría agrupar o desagrupar. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a generar esta agrupación acá y voy a decir que voy a generar un autoesquema. Si yo lo selecciono, me va a aparecer, me aparecen, fíjense, de inmediato, en cada una de las esquinas me aparecen, afuera de la regla, me aparecen estos bloques. Fíjense por qué aparecen estos bloques. Y por eso era importante que les mencionara que existían las fórmulas. Fíjense que hasta esta fórmula, hasta esta celda, que es una fórmula, se crea este elemento que es como un bloque del esquema. Aquí tenemos el otro bloque del esquema y aquí tenemos el tercer bloque del esquema. Aquí tenemos otro bloque de esquema, otro bloque de esquema, otro bloque de esquema y el total general. En estricto rigor acá tenemos elementos que vendría siendo un nivel, dos niveles y tres niveles. El primer nivel es el nivel general. Eso quiere decir que yo podría, si yo lo presiono, cada uno de estos elementos se resume a lo más explícito de lo que yo quiero mencionar dentro del informe. Mucho más fácil, pero si yo lo despliego, por ejemplo, lo despliego con 3, tengo todos los datos. Si yo voy a 2, voy al segundo nivel de mi esquema y voy a tener exactamente los valores del primer y del segundo semestre, tal cual como lo habíamos hecho antes, pero ahora de forma automática. Y si lo quiero desplegar, voy al tercer nivel, que vendría siendo el nivel del detalle. Entonces, acá la idea de Excel es que nosotros podamos utilizar estos esquemas para que podamos inspeccionar los valores lo más en profundidad posible. En este caso, desde lo más general, que vendría siendo el total anual, en este caso, bajando un poco el nivel al nivel semestral y luego al detalle. Pasa lo mismo
En el caso de forma vertical, que aquí se nos va a dividir justamente por cada uno de los trabajadores sociales. Si nosotros vamos al total general, nos vamos a dar cuenta que aquí en este proyecto se tomó estos datos. Si vamos al total al siguiente nivel, nivel 2, vamos a tener los totales por cada uno de los trabajadores sociales. Y si vamos al nivel 3, vamos a tener el detalle de cada uno de los elementos. Ahora fíjense que nosotros pudiésemos hacer solamente el total general de los trabajadores sociales y el total general del proyecto y tenemos el valor automáticamente del proyecto. Podríamos dividirlo en los valores del semestre y también podríamos dividirlo en los valores por cada trabajador social. O sea que esta opción nos permite manejar de mejor manera cada uno de los elementos y resumir de mejor manera grandes planillas que tienen muchos datos, muchos cálculos, y al final de cuentas nosotros podríamos tener una tabla de este estilo que nos permite tener reportes mucho más acotados y que pudiésemos mostrárselo a la gente, por ejemplo, a algún encargado o incluso mandarlas como respaldo de los gastos que se han realizado para que se puedan ejecutar el proyecto. Entonces esto es mucho más fácil, es mucho más simple y nosotros podemos subir y bajar de nivel sin problemas. Si nosotros quisiéramos deshacer este autoesquema, basta con que nosotros vayamos al mismo lugar acá y aparece el comando de desagrupar. Yo lo selecciono y le digo que quiero borrar el esquema. Borro el esquema y vuelve a estar tal cual como estaba antes. Bien, esa es la opción del autoesquema. Voy a dejarlo nuevamente con el autoesquema. Voy a tomar desde ítem hasta abajo, hasta acá. Voy a agrupar y agrupar va a ser el autoesquema. Bien, y se genera automáticamente. ¿Por qué se generó automáticamente? Porque el programa reconoció las fórmulas que están en los límites de cada uno de los elementos. Ya, eso es importante. Si no están estas fórmulas para que el programa lo reconozca, el programa no va a ser capaz de distinguir el esquema. Vamos a hacerlo en el esquema 2. Entonces yo voy a tener acá, voy a tomar nuevamente en este caso desde el ítem hasta el total. Voy a generar el autoesquema. Genero el autoesquema y aquí me pasa solamente que reconoce a un trabajador social porque es el único que existe. Y en este caso me vincula solamente los 3 niveles de detalle de este esquema, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, nuevamente los totales son fórmulas con las cuales el programa puede reconocer para poder generar el autoesquema. En el caso de 3, aquí voy a volver a bajar un poquitito para poder ver todo el esquema. Fíjense que en este caso las celdas de los totales no son fórmulas. Si yo aplico acá, en este caso, el esquema, aquí genero el autoesquema, fíjense que me dice automáticamente no se puede. ¿Por qué? Porque los totales, los valores, no son fórmulas para que el programa lo pueda reconocer. Para ello existe la opción de que nosotros podamos reconocer los esquemas de forma manual. Para eso podemos hacerlo de forma vertical o de forma horizontal. Vamos a hacerlo en este caso de forma vertical. Voy a tomar todos los elementos hasta acá, este bloque completo. Voy a decir que lo quiero agrupar. Voy a agregar acá, agrupar. Yo le voy a decir que quiero agrupar todas estas filas, en realidad todas las columnas, y se agrupan inmediatamente en este bloque. Fíjense que inmediatamente me dice que el siguiente es el que me va a resumir esta parte. Si yo la selecciono acá, inmediatamente me dice que ese es el resumen. Voy a hacer exactamente lo mismo con el segundo semestre hasta antes del segundo semestre. Voy a agrupar por columnas y me aparece el siguiente semestre. Y luego voy a agrupar desde enero hasta el segundo semestre, hasta acá el total. Y voy a volver a agrupar por columnas. Inmediatamente se me genera el siguiente nivel. Entonces, de forma manual, ahora ya tengo
los 3 niveles que automáticamente se me hacían en los otros esquemas. Puedo hacerlo también por los trabajadores sociales, así que voy a seleccionar las filas. Voy a tomar este conjunto hasta el total. Voy a seleccionar en agrupar. En este caso automáticamente me reconoció como fila. Voy a tomar aquí todo lo que es Martina Yáñez excepto el total. Voy a agrupar nuevamente. Agrupo. Generó aquí el esquema. Y aquí voy a tener de nuevo este elemento de Martina. Y voy a agrupar. Y se crea la tercera parte. En este caso tenemos 2 niveles. Si yo quiero tener el tercer nivel, tengo que seleccionarlos por completo, perdón. Aquí tiene que ser la fila completa hasta el total. Y yo aquí le digo que voy a agrupar y se me crea el nivel más grande. Por lo tanto, aquí nuevamente puedo generar el total más reservado. Puedo dejarlo por semestre. Puedo dejarlo por trabajador social. Puedo darle el detalle o puedo darle todos los elementos completos. Entonces de esta manera ahora podemos generar nuestros esquemas que son manuales. Podemos decir exactamente, explícitamente, a pesar de que no tengamos la fórmula, cómo queremos que uno de estos elementos de esquema se generen en nuestros datos, en nuestra estructura de la tabla. Ya, entonces, si no sé si queda duda con eso. No sé si hay algo que quieran comentar. Bien. Entonces acá vamos a ir a la siguiente parte. Aquí no alcancé a terminarlo, pero estaba haciendo una columna para poder trabajar con estos títulos. Lo vamos a dejar aquí en celestito. Bien, vamos a pensar que tenemos un listado de todas las personas que estaban trabajando. Entonces lo que vamos a decir es que teníamos, a partir desde el primero, teníamos a Sergio Opaso. Voy a poner aquí Sergio Opaso. Luego estaba Mariela Yáñez. Luego estaba Claudia Guzmán. Claudia Guzmán. Vamos a ir al siguiente proyecto, Eduardo Pérez. Y luego vamos a ir, en este caso, a Martina Enríquez. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto ahora? Vamos a completar ahora con algunos root. No vamos a hacer la validación de datos ahora, como la vez pasada, pero sí vamos a dejar aquí que, por ejemplo, van a ser personas, no sé, 16, 441, 352-8, 12, 356, 821-3, 8, 992, 465-2, 18, 993, 4358-7 y en este caso 20, 441, 697-1. Entonces tenemos todas estas personas, inventamos estos root por ahora, pero la idea ahora es que nosotros podamos generar o buscar la información que se puede trabajar con estos elementos. Por ejemplo, ahora yo necesito saber si es que Sergio Paso estuvo en el proyecto 1. Entonces, una forma manual de hacerlo, que trabajar con múltiples hojas, es que yo puedo realizar referencias
entre las hojas. Entonces yo podría decir que, por ejemplo, para saber el total de lo que ha gastado Sergio Opaso, lo puedo realizar a través de la operación es igual, y yo puedo ir a la hoja y puedo decir que el total que ha tenido esta persona acá va a ser ese. Fíjense que ahora me dice, la referencia va a ser que es igual el nombre de la hoja, P-1, con el nombre y con símbolo de exclamación, y luego viene la celda. La celda en donde se hizo referencia, que es el total. En este caso es Q12. Una vez que yo hago Enter, fíjense que acá inmediatamente se relaciona el valor que yo tengo asignado a este proyecto. Así que yo también podría hacerlo para el proyecto 2. En el proyecto 2 no está, el proyecto 3 tampoco. Vamos a ir entonces acá, Mariela Yáñez. Vamos a asignarle, en este caso, el proyecto 1, Mariela Yáñez, sabemos que es de acá. Y aquí fíjense que yo utilicé, en vez de es igual, utilicé un más. En el caso de Excel, yo también puedo generar estas referencias con el símbolo más. Así que es igual o más también me lo va a generar. Voy a ir... antes voy a completar para el proyecto 2. Creo que no está en el proyecto 2, el proyecto 3 sí. Proyecto 3. Voy a ir al proyecto 3 y voy a decir que esto va a ser esto. Mariela Yáñez. Luego voy a ir por Claudia. Claudia nuevamente, proyecto 1. Va a ser este. No están los otros dos. Eduardo está en el proyecto 2. Y en el proyecto 3. Proyecto 2. Y en el proyecto 3. Y Martina está en el proyecto 3 solamente. Proyecto 3, que vendría siendo eso. Ahora yo podría aquí aplicar, por ejemplo, contar, tal cual como lo habíamos hecho antes. Le paso los datos y aquí me puede decir, por ejemplo, cuántos proyectos está realizando cada uno. Entonces aquí yo sé que en este caso tenemos que Sergio está haciendo 1, Mariela 2, Claudia 1, Eduardo 2 y Martina 1. Esto a simple vista suena como muy poco, pero piensen que eh, cuántos proyectos puede hacer una institución al mismo tiempo y que pueden estar constantemente trabajando. Y también yo puedo ir generando, en este caso, un total completo, suma. Y yo puedo sumar estos elementos acá y voy a generar el total de lo que han hecho en toda la institución. No solamente en un proyecto, sino que en todos los proyectos. Por ejemplo, aquí podemos ver que Mariela ha gastado 169 millones y Eduardo también 169 millones. Bien. Teniendo eso en cuenta, ahora, además de vincular, yo puedo generar algunas otras tablas que son, en este caso, eh, consolidadas. Pero antes voy a ir a los proyectos y completar esto. Bueno, también existe la opción de poder generar, en este caso, proyectos. Bueno, aquí tengo los nombres de los proyectos. Y yo aquí tengo cada uno de los códigos de los proyectos. Y aquí vamos a decir cuáles van a ser los nombres de los proyectos. Voy a decir que el primero va a ser beneficios de vivienda, por ejemplo. El segundo van a ser impacto de la educación. Y el tercero va a ser reinserción de comunidades originarias. Ya.
Luego podemos tener acá asociado un monto que vamos a pensar que va a ser el monto que tienen en total eh, estos proyectos. Vamos a pensar que, por ejemplo, de viviendas sociales van a estar asociados eh, 1.000 millones. Vamos a pensar que el impacto de la educación es mucho menos, sino que va a ser de 400 millones. No vamos a pensar que son 200 millones. El de organización de las comunidades, vamos a pensar que van a ser unos 500, no, van a ser unos 400 millones. Aquí, bueno, podríamos asociarle texto, por ejemplo, decir que este proyecto tiene como objetivo ayudar a grupos a grupos de personas en riesgo social a conseguir sus primeras viviendas. ¿Ya? Esto lo podemos dejar en varias, como es un texto largo, lo podemos dejar en ajustarlo al texto. Podría quedar un poquitito más así. Y aquí también lo podemos ajustar. Esto lo vamos a dejar como número. Entonces aquí podemos ver cuál es la diferencia. El segundo vamos a decir que el impacto de la educación, y vamos a dejarlo ajustado al texto también. Impacto de la educación, este proyecto tiene como objetivo medir eh, medir cómo se ha realizado la educación en los estudiantes de enseñanza básica y media en la región de los lagos en el periodo de pandemia COVID-19 durante COVID-19, solamente eso. Y el tercero va a ser este proyecto tiene como objetivo ayudar a las comunidades de pueblos originarios a desarrollar emprendimientos, generar redes eh, de apoyo, mejorar la calidad de vida y dejemos con eso. Estamos engrupiendo mucho. Bien, con eso tenemos estos tres proyectos. Vamos a decir entonces que tenemos el monto asignado. Aquí este lo vamos a quitar de acá. Lo voy a eliminar porque ya tenía el monto. Lo volví a escribir. Esto lo voy a, en este caso, mover. Necesito moverlo. A ver si lo puedo mover. No, voy a dejar esto, copiar esto. Es mucho más fácil que eliminar la otra celda. Vamos a eliminar esto, ahora sí queda mejor. Ahora sí el monto asignado, el monto del gasto
el porcentaje de avance. Aquí le voy a colocar que es el porcentaje de avance. Porcentaje de avance y el estado. Bien, este monto gastado va a ser exactamente lo que se lleva. Vamos a hacer la referencia de lo que estábamos realizando antes. Entonces el proyecto 1. Ahora tenemos que decir cuál es el monto total de lo que se ha gastado hasta el momento. Entonces vamos a realizar la referencia, vamos a la página del proyecto 1 y sabemos que el total está acá, que vendría siendo esto. Entonces se ha gastado 246 millones. En el siguiente vamos al P2 y vamos a ir al total general. Vamos a ir a el 3 y vamos a tomar el total general. Y ahora podemos ver que existe, entonces podemos ver cuál el monto asignado y el monto gastado. Vamos a ver qué tal y cómo van estos proyectos. Entonces ahora voy a decir que voy a tomar el porcentaje. Voy a ver si es que existe el no, vamos a hacerlo a mano. Entonces voy a decir que cuánto es, en este caso, el porcentaje entre este valor y el valor del monto asignado. Entonces va a tener, en este caso, un poquitito. Ya, entonces acá voy a decir que voy a generar el porcentaje con esto por 100 y esto lo voy a dividir por esto y me va a dar el porcentaje que vendría siendo el 24%. Entonces esto lo voy a dejar solamente en dos decimales y le voy a dar el símbolo, lo voy a decir de hecho acá, que esto va a ser un porcentaje. Ya, lo tomo mal en este caso. Pero aquí puedo arreglar la fórmula. Puedo eliminar esto. Ya ahí sí. Entonces ahora voy a copiar esto hacia abajo y voy a ver que en el proyecto 1 tengo un 24% de avance, en el proyecto 2 tengo un 41% de avance y en el proyecto 3 tengo un 64% de avance, de avance. Ahora, la idea es que nosotros sepamos en qué estado está. Yo aquí tengo la tabla de los estados. Voy a aquí dejarla más bonita. Voy a decir cuál es el avance en este caso. Y aquí tengo los valores de los avances. O sea que si está entre 0 y 20 está en espera todavía. Si está en 20% está iniciado. Si alcanza el 40% está parcial. Si está en 60% está avanzado. Si está en 80% está en estado terminal. Y si está en 100% está terminado. Pero por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a volver a la tabla de consolidación. Ya que estamos haciendo esto, vamos a quedar nuevamente con el tema del resumen. Quedamos en esto y ahora nos vamos a ver los resúmenes. Bien, existen formas en Excel también que nos permiten trabajar con resúmenes de los datos que nosotros estamos generando. Entonces, nosotros podemos asociar elementos automáticamente, así también como lo hace el esquema, para poder generar cuáles en realidad los datos que estamos utilizando. Entonces, nos vamos a situar en una nueva hoja que va a ser un resumen. Lo voy a dejar aquí, un resumen acá al lado, para que sea antes de los trabajadores y esto. Y aquí vamos a ir, déjenme mover aquí esto porque no alcanzo a ver. Ya. Entonces me sitúo en una hoja. Aquí voy a colocar que esto va a ser en resumen consolidado. Y le voy a colocar que esto va a ser fijo.
¿Por qué va a ser fijo? Porque, bueno, ahí van a ver los valores, cómo se van a trabajar. Bien, me voy a situar aquí en la celda A4, voy a ir a datos y aquí va a haber una herramienta que se llama consolidar datos. Entonces yo la voy a abrir y me va a aparecer este bloque de herramientas. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Aquí me dice primero qué función quiero realizar en este apartado. Yo aquí tengo la opción de suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar, sacar variaciones y así. Yo voy a utilizar la más básica, que es suma solamente. O sea, todos los valores se van a ir sumando uno tras otro. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es sumar, juntar en realidad los tres proyectos y dejarlos como una sola tabla para poder presentarlos como todo lo que se ha gastado dentro de la institución. Entonces primero voy a ver cuál va a ser la referencia. En este caso aquí yo le puedo decir cuál es la referencia. Yo le voy a decir que voy a ir a PT1. Voy a tomar en este caso todos los valores desde ítems en adelante. De hecho voy a tomar desde trabajador social en adelante. Y voy a ir hasta acá. Luego voy a colocar acá punto y coma. Voy a ir acá a la segunda. Voy a tomar desde trabajador social en adelante. Fíjense cómo se van juntando los valores. Termino esto. Voy a ir a proyecto 3. Voy a tomar desde trabajador social en adelante. Y acá, si se logran fijar bien, dentro de esta tabla de referencia me aparecen las tres referencias o las tres tablas juntas, todo el rango de la tabla. Aquí le voy a decir que se fije en la fila superior y en la columna izquierda y le voy a dar en aceptar. Ya, tengo que volver a hacerlo porque me equivoqué en una parte. Ya sé por qué, esto lo voy a eliminar, no me va a servir por ahora. Pero yo puedo agregarlo. Ya, voy a ir primero a la primera parte. Voy a ir acá. Voy a seleccionar solamente desde ítem. No voy a considerar por ahora el valor el valor de cada persona. Voy a llegar hasta la 32 solamente. No voy a tomar el total. Ya se va a agregar. Voy a generar una segunda, que va a ser, en este caso, desde acá hasta acá. La voy a agregar. Tengo la segunda. Voy a la tercera. Y voy a agregar desde acá hasta la última, pero sin tomar los totales. Y con eso voy a dejarlo por ahora. Agregar. Y ahora le voy a decir que se fije en la fila superior. La fila superior me va a decir que es esto de ítem, enero, febrero, marzo, hasta el total anual. Y la columna izquierda va a ser el ítem, los materiales de oficina y todos estos elementos. Eso va a ser esta tabla. Si la logramos unir, me va a dar todos estos valores. Ahora, en total de todo lo que es por cada ítem, sin tomar en cuenta a la división de los trabajadores sociales, voy a tener esta tabla. Si se dan cuenta acá, voy a tener el material de oficina de cada uno de estos elementos y el total completo que se ha gastado en los tres proyectos, que han sido 588 millones. Y si nosotros vamos a los proyectos acá y tomo el total de esto, le hago igual suma y considero los tres hasta ahora, me va a dar 588 millones. O sea que esta suma es exactamente la que está acá, ¿ya? Entonces esto se trabajó de forma dinámica. ¿Cuál es el problema de esto? En realidad no es un problema, sino que nosotros podríamos trabajarlo o no. Bueno, primero que nos da un texto plano, o sea que aquí nosotros podríamos tratar de embellecerlo un poquitito, dejarlo con formato de tabla, que se note que esto es el encabezado.
Que se note que, por ejemplo, aquí está el primer semestre, que se nota que aquí está el segundo semestre y que se note que aquí está el total anual. Ya. Hasta ahí, bien, ¿cierto? El tema de esto es que solamente nos muestra los valores sin fórmulas. Entonces, cada elemento que nosotros tratemos de realizar, o cualquier, por ejemplo, imagínense que uno de los trabajadores sociales en realidad se equivocó al ingresar un gasto de un peaje, por ejemplo. No sé, en vez de poner 5.000 puso 4.000, se le pasó. Ya generó un cambio en la tabla. ¿Ya? Un valor mínimo, pero un cambio al fin y al cabo. Y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta ese cambio. Si nosotros tenemos esta tabla que es fija, no vamos a ver reflejado ese cambio. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir que el total ahora, voy a cambiar un valor adrede, voy a decir que el total de oficina, en vez de que sean 17 millones, van a ser 15 millones, va a ser menos. Entonces, yo le doy enter y todos los valores de acá cambiaron. Fíjense que acá el valor de los proyectos cambió 587 millones, pero el total del resumen me sigue dando 588. O sea que existe una diferencia y yo no la logré ver, ¿ya? Para eso, nosotros podemos utilizar el resumen consolidado, pero en este caso dinámico, o que generan referencias. Para eso, lo que vamos a hacer es que voy a ir de nuevo a la versión de datos, voy a ver de nuevo la opción de consolidar y aquí me aparecen las mismas tablas, o sea, ya me generó en este caso todas las referencias y aquí me aparece un checkbox que me dice crear vínculo con los datos de origen. Entonces eso quiere decir que cada cambio que se realicen ahora lo va a tomar en cuenta al momento de poder trabajar. Entonces voy a chequearlo y si lo agrego me va a mandar esta tabla. Fíjense ahora que esta tabla, a diferencia de la anterior, si yo selecciono cualquier valor, ahora es una fórmula en sí misma. Me está diciendo exactamente cuál es el valor que se está calculando. Entonces yo podría dar el mismo formato acá. Fíjense que ahora me está diciendo que cambió. Me está dando el valor anterior, o sea, el valor real que tiene ahora la fórmula. Voy aquí a darle, en este caso, el formato. Voy a darle el formato. Y aquí también le voy a dar el formato de cada uno de estos elementos. Aquí también. Y aquí también estos dos. Del segundo semestre y el total anual. Entonces ahora esto ya se ve como una tabla. Voy a achicar un poquitito. Pero ahora fíjense que aquí yo tengo unos símbolos más entre medio. ¿Qué significa eso? Que yo ahora tengo la opción, aquí voy a tener que agrandar un poquitito porque se están achicando los valores, no se están viendo en pantalla. Ya. Yo aquí tengo este símbolo más y si yo lo selecciono, fíjense que ahora me dice desde estas tablas se están ejecutando estas selecciones. Por ejemplo, me dice que para tomar la primera suma de material de oficina se consultó, en este caso, a la primera hoja. Aquí me debería salir la primera hoja. Es el primer total, el segundo total y el tercer total. En este caso, si vamos a la hoja 1, vamos a tener que el primer total es justamente 1.500.000, el segundo es 908 y el tercero es 720. Entonces en este resumen aparecen estos tres elementos.
En la tabla siguiente, 1.100.000, en P2 es 1.100.000 acá. Y luego me dice que en la tabla 3 es 1.200.000, 812 y 647. Me dice acá es 1.290.000, 812 y 647. Tal cual como aparece acá. Entonces yo acá puedo abrir cualquiera de los elementos y poder tener el detalle de dónde se realizó este cálculo para poder trabajarlo. Entonces esta tabla es mucho más dinámica. Nuevamente voy a volver a generar un cambio nuevamente en esta parte, en el primer valor. Voy a decir que en vez de 1.500.000 van a ser 500 nomás. Voy a darle OK. Y ahora, si yo voy al resumen total, me da 586 millones. Si yo voy al total de los proyectos, me da justamente el mismo valor. Y esta es la ganancia de poder trabajar con este estilo de fórmula en donde yo puedo generar, en este caso, dos elementos que son mucho mejores que los anteriores para poder generar estos elementos de fórmula, de resumen en este caso. Entonces en este caso tenemos este resumen que es un resumen consolidado. Tenemos entonces el tema de los trabajadores sociales, que hasta ahora no hemos hecho nada más extra a ello. Y acá tenemos el tema de los proyectos. Nos falta el tema de los estados. Y para hacer eso, quiero que podamos realizar una forma automática de poder crearlo, porque nosotros aquí podemos decir que por sobre el 20% esto debería estar en estado iniciado, por sobre el 40% debería estar en estado parcial y por sobre el 60% debería estar en estado avanzado. Esos deberían ser los estados que debiesen aparecer, pero no están. Entonces la idea de hacer esto es que podamos utilizar dos fórmulas. Por un lado, buscar H y buscar B. En estricto rigor, estas dos fórmulas hacen exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es que la buscar H está hecha para poder buscar en tablas de forma horizontal, como esta tabla, que es de forma horizontal, y buscar B está hecha para buscar cosas de forma vertical, como esta tabla, que está hecha en forma vertical. Entonces, yo acá voy a generar una búsqueda que se llama buscar B, buscar H, y en esta fórmula nosotros vamos a tener estos cuatro valores. Primero es el valor buscado, luego es la matriz donde se busca, luego el indicador de las filas y por último sale un valor que se llama ordenado. ¿Cómo lo vamos a buscar? Primero, ¿cuál es el valor buscado? Yo lo voy a referenciar. Tengo que decir que este valor del avance lo tengo que buscar en esta tabla. Lo genero ahí. El siguiente es la matriz de búsqueda. Voy a ir acá al lado y la matriz de búsqueda es esta tabla. Fíjense que esta tabla es horizontal, o sea que el estado va a ser en espera, asociado, parcial, avanzado, terminal o terminado. Y el avance va a ser 0, 20, 40, 60, 80 o 100. Ya, ese es el tema. ¿Qué es lo que quiero buscar yo? Después dice el indicador de filas. El indicador de filas no es más que un número. Entonces yo tengo que decir desde dónde yo voy a buscar. Aquí yo tengo dos filas, la fila 1 y la fila 2. Yo aquí le voy a decir que voy a estar buscando en la fila 2. Ese elemento en la fila 1. La fila 1 es el elemento que estoy buscando. Eso quiero que me dé la respuesta. Fila 1. Y luego me sale el ordenado, que es verdadero o falso. Bien, verdadero significa que me va a dar un valor aproximado, como esto es un número, y no existe, si se fijan acá, esto es un valor de porcentaje, 24,5, y acá no existe ese valor, 24,5. Sabemos que está entre medio de estos valores, pero no existe el valor explícito. Por lo tanto, aquí, en esta opción, lo único que nos está diciendo es que si va a considerar la forma de poder redondearlo
acercarlo a un valor lo más próximo posible. O si es que es falso, significa que va a ser una coincidencia exacta. O sea que si existe el valor, se va a ejecutar. En este caso, voy a utilizar el primero, porque es una coincidencia aproximada, para que me dé el valor más o menos como debería ser. Voy a tomar este valor verdadero, voy a terminar esto y le voy a decir que me dé aquí el valor. Aquí me está dando un error porque el valor no corresponde. Quizás porque estos valores son textos. Le voy a dar que esto también tiene que ser, en este caso, porcentaje. $60, $80 y $100. No. Indicador de fila, voy a decir que es el 2. A ver, ignora error. Quizá aquí está esto. Es el valor. Y no me está dando. A ver si lo doy. A ver, voy a dejarlo aquí solamente el número. 20, 40, 60, 80 y 100. Y acá también lo voy a dejar en número que no me muestra el porcentaje, porque quizás ese es el problema. Y aquí le voy a decir que me dé, en este caso, por 100. Con los decimales. Y acá estoy buscando esta. Aquí. Ya, no me está funcionando. Bueno, voy a tener que dejarlo para después. Lo voy a buscar porque si no vamos a estar un buen rato acá tratando de buscar esa parte. Ya, bien chicos, lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase voy a tratar de terminar este ejemplo, pero yo creo que hasta ahora hemos hecho hartas cosas que nos pueden servir para poder terminar esta parte. Me queda el detalle de estas dos fórmulas que quiero que podamos ver también. Entonces el día miércoles vamos a repasar esto nuevamente y vamos a comenzar un nuevo ejemplo. La próxima semana va a ser el último ejemplo que vamos a trabajar con, en este caso, con datos externos, no con datos que hemos creado nosotros, sino que con datos de otras fuentes. Lo vamos a hacer el día miércoles, el día viernes.
y con eso ya vamos a comenzar la evaluación en la semana del día lunes 14 hasta el viernes 18, que van a ser las presentaciones. Así que eso, chicos, no sé si queda alguna pregunta antes de esto, porque obviamente yo sé que me queda esta parte por poder definir. Ya. Bien, si no queda ninguna pregunta, entonces voy a terminar ahora. Termino de grabar. Voy a detener.